Hola, profe, buenas noches. Van a Marlon, entrar ahora, profe, está algo retrasado. sí, hombre, tome nota de estas preguntas que quiero que me colaboren en eso, por favor. Listo, por un momento ya, por favor. ¿Listo? Por un momentico aquí busco algo y ya. Mm, Listo, profe, ya. Entonces, por favor, respóndame a estas tres preguntas que tienen que ver con el tema que estamos trabajando hoy, que es el Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Solo esa? No, la primera es eso, ¿qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Sí. Segundo, ¿cuáles son las funciones de las administradoras de riesgos laborales, es decir, las ARL? Y la tercera, ¿quiénes deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales? Listo, profe. ¿Cuánto tiempo tenemos para enviarlo? ¿Toda la clase? No, es para socializar acá, para socializar acá. Ah, ok. Lo que pasa es que hemos venido trabajando en eso, sino que como su merced ingresó hasta ahorita, Ajá. pero tienen tiempo para hacerlo, porque voy a empezar con las anteriores preguntas que ya tienen sus compañeros. Bueno, Ah, vale, profe, listo, gracias. ok. Eh, bueno, muchachos, debo hacer una introducción con respecto al tema que estamos trabajando en el día de hoy, que es, pues, lógicamente lo de salud, el Sistema General de Salud, del Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo. Entonces, es muy importante mencionar que esto es una necesidad eh, definitivamente importante para toda empresa. Esto es lo que le permite a cada uno de nosotros como trabajadores tener asegurado, digámoslo así, pues como lo que tiene que ver con nuestra salud. Ustedes saben de que pues, el Ministerio de Trabajo está velando siempre por el bienestar del trabajador, de sus trabajadores, y se crea este tipo de mecanismo de control, porque pues como una pregunta que tienen ustedes allí, ¿qué pasa cuando no se cumple o no se tiene este sistema general de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, cuando no se tiene eso, pues la empresa es merecedora de una serie de sanciones o de multas, dependiendo del número de empleados que tenga. Pero tienen que crearse, absolutamente tienen que crearse, porque este grupo de personas que conforman el comité paritario, el COPAS, son las personas encargadas de evaluar, de tener en cuenta cómo están las condiciones de trabajo del colaborador. Tienen que estarle haciendo una serie de chequeos médicos por parte del médico laboral. Tienen que, y lo hablábamos nosotros en algún momento, cuando se ingresa por primera vez a la empresa, entonces se tiene que determinar qué es lo que está eh, qué es lo que está afectando pues al trabajador como tal. El hecho de que no lo tenga, pues eso ya es un riesgo grandísimo y eso no está bien manejado de esa manera. Entonces, por eso este tema es tan importante, por eso es de que yo quería que lo trabajáramos de esa manera, eh, porque acá tenemos a un grupo de muchachos, de señoritas, que están estudiando especialmente este tema de salud ocupacional. ¿Bien? Si miramos un poco, que es un tema que vamos a trabajar mañana, con respecto a lo que tiene que ver con el estrés laboral, se verifica el estrés laboral, pues está catalogado como una enfermedad profesional. Entonces, el comité paritario tiene que estar evaluando precisamente todos los riesgos
que pueden estar afectando la salud física y mental del trabajador. Porque no es solamente la salud física, también la salud mental está inmersa allí y que puede estar afectándole la convivencia al interior de la empresa y también la convivencia en el contexto familiar. Porque si los niveles de estrés son supremamente elevados o los riesgos son supremamente elevados, pues la persona puede terminar con unos estados depresivos profundos y eso hace que se altere también las relaciones familiares. Entonces, eso es lo que pasa. Miremos, permítanme, quiero mostrarles unos ejemplos de esos accidentes de trabajo cuando no están bien manejados, cuando no se tienen en cuenta cómo realmente se puede ver afectado el trabajador. Accidentes que inclusive le causan la muerte a esos trabajadores. Y eso les sale costosísimo a la empresa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de los elementos de protección personal, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con las rutas, cuando hay trabajos que son de alto riesgo, por dónde pueden pasar los trabajadores, quiénes pueden pasar, cómo tienen que ir a esas áreas y si tienen derecho a estar allá. Tiene que haber una señalización total de esa demarcación de lo que son estos sitios, lugares que son alto riesgo. Entonces, todo eso tiene que estarlo evaluando el comité paritario para que se den cuenta qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Y lo que se está haciendo bien, pues mantenerlo o mejorarlo. Y lo que se tiene que corregir, pues precisamente para que se eviten los accidentes, ¿no? Sería culpa del comité paritario, sería culpa de la persona responsable de salud ocupacional de la empresa que algo le llegue a suceder al trabajador por falta de conocimiento, por falta de información, por falta de señalización. Entonces ahí cuando están muy atentas las ARL, porque si pasa algún accidente de trabajo, pues entonces eso conlleva a que se tenga que sancionar. Hay un dilema grandísimo con respecto a lo del COVID hoy día, y es de que, digamos, las personas que trabajan en salud, los que trabajamos en salud, que se puede adquirir el COVID allí en el trabajo. Y como no hay, digamos así, un indicador claro de que en dónde se adquirió, que yo lo pude haber adquirido, Dios no quiera, ruta al trabajo, en el bus, en el Transmilenio, en la buseta, en la calle, ¿sí? O en el mismo trabajo. Entonces, la idea es de que las personas pasan esa novedad como una enfermedad profesional, precisamente porque se adquirió ahí en el contexto laboral. Y eso ha sido un problema y ha generado cierto tipo de roces entre los empleadores y los trabajadores, porque dicen de que no, seguramente no se adquirió allí, pero es lo más probable que sí. Entonces, todo eso tiene que ver con las nuevas normas que precisamente y todos estos protocolos de seguridad que hemos tenido que aprender a las malas, pero que en últimas es algo muy importante para cada uno de nosotros. Lo hemos tenido que aprender y en ese sentido, pues ahí evitamos cualquier tipo de contagio con el virus del COVID-19. Entonces, no solamente eso, sino también los posibles accidentes de trabajo cuando no se manejan bien los elementos de protección personal, cuando no se tienen en cuenta, cuando no hay señalización. Pues permítanme, voy a mostrarles este pequeño video para luego ahí sí ya entrar con el tema que tiene cada uno de ustedes. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance.
who I won't be marrying this weekend. Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! La idea es evitar los accidentes. La idea es prevenir los accidentes. Precisamente pasa este tipo de situaciones porque no hay prevención, porque seguramente no hay concientización. A veces el mismo jefe, digamos, de esta área de la cocina, exige que rápido se prepare el alimento y no se da cuenta que ni siquiera sus trabajadores están utilizando la ropa adecuada, las botas adecuadas o el calzado adecuado para poder manipular las cosas aquí en el sitio de trabajo. Entonces, por eso lo mencionan aquí. Voy a repetir esta parte para que se den cuenta del accidente que se presentó. Dice, en realidad yo debía haber limpiado la grasa que está allí en el piso. ¿Ven? Si es que ella es la encargada, o es lo que tienen que hacer cada uno de ellos. Entonces, miren. And they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! La verdad es que no debe haber accidentes. La idea es prevenirlo. Ahora miremos un accidente en una construcción. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon to get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. Yo estoy usando un arnés roto. Y ese es el problema del comité paritario, que no está revisando precisamente los elementos que le sirven a las personas para evitar accidentes. Por eso dice allí, y la empresa debió haber revisado esos tanques. Entonces, ahí hay dos problemas, porque no estuvieron presentes en la revisión permanente de todo lo que se necesita en una construcción. En este caso, en una construcción. Harness here. And the company should have checked those tanks. It's been an accident! Run, get some help! Volver y dice, no, en realidad no hay accidentes. Todo se tiene que prever. Otro accidente no acabó. Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Call 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. Call 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. No han reportado aquel estante roto. Se pueden prevenir los accidentes. Hay que hacer revisiones permanentemente. Somebody help! Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. Reemplazar la escalera hace tiempo, que estaba ya totalmente deteriorada. Otro tiene que ver con
los elementos de protección personal que debería tener ella si está por allá encaramándose y haciendo lo que estaba haciendo. Pero mire cómo está. ¿Ven? Entonces, pues, hay políticas muy rigurosas de control sobre ese tipo de circunstancias, de situaciones para evitar problemas. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like that? Políticas estrictas respecto a las personas haciendo un trabajo como este. ¿Cuáles serán esas políticas estrictas? Utilizando los elementos de protección personal. ¿Cierto? Entonces, ahí vamos con este. Un accidente. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high... James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. ¿Ven? La empresa nunca le hizo un entrenamiento, nunca Your le hizo company never fully trained una capacitación para trabajar con cables de alto voltaje. me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home. Alguien estaba deprisa para llegar a casa. Es tan importante trabajar en equipo en todo esto y ser consciente de que muchas veces cuando yo hago las cosas por hacerlas, lo hago de una manera por cumplir, mas no lo hago de una manera muy detallada, asegurándome que todo está en su lugar, que todo está bien organizado, bien guardado. Entonces, por el afán, por no tener como ese protocolo adecuado para realizar las cosas, pues lógicamente eso nos lleva a todo este tipo de circunstancias. In a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Ahí está. ¿Ven? No usar todo el equipo de seguridad. Y el supervisor o el jefe inmediato tiene que estar atento a absolutamente todo. Si alguno de mis trabajadores está haciendo esto que hizo este señor, sin utilizar eso, lo que lo protege, pues tengo que llamarlo aparte y decirle, venga, vaya, colóquese, por favor, los elementos de protección que le brinden seguridad, o si usted no puede entrar. De hecho, le dice, venga, si usted no lo hace, tengo que pasarle un memorando, tengo que llamarle la atención porque esto es riesgoso. Esto es supremamente riesgoso y usted no está cumpliendo. Y mire lo que pasa. Okay. Profe, digo que hay algo que se puede mencionar también, es que el trabajador tampoco puede ser negligente, ¿no? Porque él Claro. también tiene todas las oportunidades de avisar en caso de que haya una falla, ¿no? Claro, y fíjense que algunos de ellos lo mencionaban. Yo cómo hice, yo cómo pude actuar de esa manera, yo por qué no tuve en cuenta lo que me dijeron, o por qué yo no avisé. O sea, porque esto es un trabajo en conjunto, esto es un trabajo en donde todos, absolutamente todos, somos personas activas allí en cuanto a la prevención de todos estos tipos de accidentes. Perdón, creo que acá se me activó esto. Ah, bueno, es que estos son otros, pero bueno, ya es que son unos videos fuertes, pero a veces pienso yo que esa información, cuando es así impactante, pues como que queda un poco más. Y la idea es esa, ¿no? Como plantea Miguel Ángel, que no solamente sea un grupo de personas los que están respondiendo, sino absolutamente todos. Absolutamente todos tienen que estar atentos a todo lo que se está haciendo, todo lo que se debe hacer, si lo están haciendo correctamente o incorrectamente, si por vanidad no se está utilizando cierto tipo, en el caso de las mujeres, no se está utilizando cierto tipo de cascos
o de guantes y pasan por un sitio en donde hay altos niveles de contagio o de pronto hay altos niveles de electricidad, no recuerdo el término, pero que eso afecta fuertemente. Entonces, por eso quería yo compartir estos videos para que nos centremos un poco en el tema de hoy, que es de salud ocupacional, que tiene que ver con absolutamente todo eso que hemos estado hablando. Parece que aquí hay algo que quieren comentar. Señor, dígame, No, Marco. profe, nosotros directamente como seguridad y salud en el trabajo, nosotros nos tenemos que curar mucho en salud porque nosotros al momento de entregarle su correspondiente EPP a la persona, pues nosotros tenemos que hacerlo en buen estado y todo esto. Y también tenemos que tener en cuenta que, digamos, en el video del señor que dice que está trabajando con un arnés roto, pues para evidenciar eso hay unas listas de chequeo que se tienen que llenar antes de hacer la acción de trabajar en alturas con un arnés. Porque si esa lista de chequeo, digamos, no está correctamente llena, pues ahí ya es negligencia directamente del trabajador. Claro, claro, Porque digamos, a nosotros nos pueden afectar con una demanda o retirándonos la licencia o algo así. claro. Todos esos, imagínense, donde ARL llegue y evalúe cómo fue el accidente, cómo fue la situación, cómo se presentó, pues si se dan cuenta de que este personaje, venga, miremos a ver, este personaje estuvo en procesos de capacitación para manejar esto, para revisar sus elementos. Entonces, venga, déjeme mirar, porque uno tiene que tener siempre un registro en donde la persona firma, está el nombre y la firma y la cédula de la persona que recibió esa capacitación y debe estar en ese registro. Si la persona no está, pero usted mira que él no está. Esta capacitación se hizo la semana antepasada y él no está en ninguno de estos días. ¿Qué pasó allí? El señor no sabía qué era lo que tenía que utilizar o cómo lo tenía que utilizar, entonces por eso pasó este accidente. Ahí es una sanción grande para la empresa, porque tienen que, si la persona fallece o tiene una pérdida de capacidad laboral, pues ustedes saben de que todos esos riesgos tan fuertes, tan graves, pues se hace como una conversión a cómo podría ser para indemnizar a la persona, de acuerdo a que yo tenía una vida laboral todavía más o menos como unos 20 años. ¿Sí? Entonces todo eso lo tienen en cuenta y eso, las multas, las sanciones son grandísimas, son millonarias y eso es delicado. ¿Y cómo se puede evitar todo, absolutamente todo eso? Pues se tiene que evitar haciendo las cosas al derecho, haciendo las cosas con todos los protocolos, con todos los lineamientos, con todo, absolutamente todo, para que no haya esas situaciones. ¿Ven? Con el COVID, ahora esto está muy a la orden del día, sobre todo para el área de la salud. Ustedes ven en los reportajes en noticias cómo los médicos tienen que estar vestidos como unos extraterrestres, como unos marcianos, para poder atender a los pacientes con COVID. O por lo, Profe, es que de hecho en la nueva resolución el COVID sí es considerado como una enfermedad laboral para los médicos, ¿no? Exactamente, para las personas que trabajamos en esa área de la salud, que atendemos pacientes. Pues puede que no atendamos pacientes con COVID, pero en el ambiente está. Entonces, por eso es importante ese tipo de circunstancias. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las respuestas a las preguntas que yo les hice. Comencemos con las dos primeras, por favor. ¿Qué es la seguridad y salud del trabajo? A quien les correspondió, por favor. Profe, la seguridad y la salud del trabajo es la encargada de tratar la prevención y enfermedades causadas por las condiciones del trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, teniendo por objeto la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente del trabajador. Exactamente. Tú dijiste
en un ambiente físico, social y mental, ¿cierto? Lo social, ¿cuál sería? Esa parte social, ¿cuál sería? Laura. Su entorno social es la relación que tiene con sus compañeros trabajadores o con el empleado, o Claro, yo bueno, yo como CISO, digámoslo así, tener una buena relación con los trabajadores. con los compañeros. Sí, exactamente. Y de hecho, con el público externo, ¿no? Con el cliente externo, ¿no? Ustedes saben de que, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. La gente que trabaja en atención al público se encuentra con personas que son bastante difíciles de manejar, son bastante demandantes, son muy groseros, son agresivos, y eso es un riesgo elevado, ¿sí? ¿Qué tanto puede estar esa persona presente en ese riesgo cuando tiene que atender todos los días a clientes externos? Y que siempre llega un grupo de personas que son bastante tóxicas, que son bastante problemáticas, que gritan, ¿sí? Por ejemplo, ya en el centro médico donde uno trabaja, como ahí se atienden para el consultorio que hay al lado, de donde se dan las citas médicas, en las consultas médicas, entonces ahí se escucha absolutamente todo el mundo como alega. Y hay personas que son supremamente, perdónenme la palabra, atravesadas, porque o sea, no se les da la cita, no porque no se quiera, sino porque o no hay agenda. Bueno, ustedes ya lo saben, las EPS es algo muy característico, ¿sí? Pero entonces las personas no aguantan un no y se la van mandando encima, sea hombre o sea mujer, y le van tentando su puño. Eso se lo cuento porque lo he visto, ¿sí? Lo he visto en cómo la gente reacciona de esa manera negativa. Bueno, esa sería una pregunta, Laura. Y tu compañero respondió a la siguiente, ¿qué es una enfermedad laboral? Sí, profe. ¿Qué es una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral es la que se produce a consecuencias de las condiciones de trabajo del empleado. Los ejemplos son químicos, físicos, biológicos, psicosociales y mecánicos. En caso de tener una enfermedad laboral, el empleador debe asistir al médico de su PS, el que le dará un mediante de posible enfermedad laboral. En ese momento contará con 2 días hábiles para informarle a su jefe o encargado de la posible enfermedad laboral que padece. Factores psicosociales, ¿cómo se verían allí presentes, Johan? Johan, con base en lo que con base en lo que respondiste, Johan, por favor. Psicosociales. Sí, señor, ¿cuáles serían? Pues yo me imagino, pues yo creo que factores humanos. ¿Cuál? Digamos, los muchachos, lo psicológico, digamos, la ansiedad que están poniendo. Miremos esto. ¿Quién de los muchachos de salud ocupacional me puede ayudar con Johan para explicarle un poco esos riesgos psicosociales? ¿Quién me colabora, por favor? De las personas que están estudiando salud ocupacional. Profe, enfermedades psicosociales es como el estrés, las preocupaciones que generan mucha carga, y de estas cargas deriva otras enfermedades. ¿Qué otra cosa? Profe, son factores externos que afectan la salud mental del trabajador. Y ya provoca con los factores de ansiedad. Apoyando esos riesgos psicosociales como Miguel, su cámara, poner el trabajador al límite. Miguel, su cámara, por favor. Ya, pero es que no se activa, no sé por qué. Ahí veo, se desactiva. Poner el trabajador al límite, hacerlo con trabajo, generarle de pronto mucho agotamiento, depresión. Sí, eso puede generar que físicamente en su entorno mental generemos un déficit que socialmente genera un comportamiento negativo.
Claro. Tiene que ver con la presión que ejercen los jefes, los supervisores, el mal liderazgo que tienen ellos. Eso genera un riesgo psicosocial. Cuando hay el llamado matoneo, ¿no? Cuando la gente se la dedica a los compañeros de trabajo, cuando hay ese tipo de abuso como tal, es un riesgo psicosocial, porque todo el mundo le hace el feo, todo el mundo lo rechaza, todo el mundo lo ignora, entonces pues, lógicamente eso hace parte de los riesgos psicosociales. Cuando el comité paritario se da cuenta de eso, pues la idea es de que corrija inmediatamente eso. Entonces hay que realizar una serie de talleres para mejorar la comunicación efectiva, para mejorar las habilidades sociales, para saber expresar inconformismos, para que las personas que carecen de esas habilidades sepan cómo defenderse. ¿Ven? Y cuando lo hacen, entonces ya se les hace seguimiento para saber qué tanto se le ha ayudado y qué tanto ha disminuido los niveles de estrés, inclusive de depresión. Bueno, eso por un lado. Listo, gracias. Seguimos. ¿Qué es el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Quién le correspondió eso? Nosotros, profe. Claro, pues. Entonces, la sigla SGSST significa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual es una disciplina que trata de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado siempre en la mejora continua, lo que incluye la política, la organización, la planificación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Todo este sistema fundamenta su funcionamiento en la resolución 0312 del 2019 que habla de los estándares mínimos, donde dice que las empresas que se enmarquen en riesgo 1, 2 y 3 deben ampliarse basado en los 7 estándares mínimos, o sea, deben trabajar sobre los 7 estándares mínimos. El primero es la asignación de persona que diseña el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser una persona con licencia, puede ser un técnico, tecnólogo o un profesional en seguridad ocupacional. El segundo, la afiliación del sistema de seguridad social integral, es garantizar el cumplimiento de la afiliación de los trabajadores con todos los parafiscales. El segundo es la capacitación constante en el sistema de seguridad y salud del trabajo. El cuarto es el plan anual del trabajo. El quinto son las evaluaciones médicas ocupacionales que conocemos como exámenes de ingreso, exámenes periódicos y exámenes de egreso. El sexto es la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos con el fin de mitigar y prevenir los posibles accidentes o riesgos que tengamos en la ejecución de la labor. Y el séptimo son las medidas de prevención y control frente a los peligros y riesgos identificados, tales como el uso de elementos de protección personal o las medidas que se toman en cuanto a la estructura física para evitar los posibles riesgos que podamos tener en la ejecución de la actividad. Okay. Listo. La siguiente pregunta, ¿quién la va a responder? Buenas noches, profe. ¿Quién debe implementar el SGSST? Bueno, eso lo deben garantizar las empresas que tienen a cargo empleados públicos o privados. También contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, entre otros. Organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. Agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes a seguridad general de riesgos laborales, empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al sistema general de riesgo laboral y trabajadores en misión. Es importante tener en cuenta que no están obligados a implementar los estándares mínimos que ya mencionaban mi compañera, los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al sistema general de riesgo laboral. Y para las personas que desarrollen actividades de servicio doméstico serán establecidos en un acto administrativo independiente. ¿Algo más, Miguel, a ese punto, Miguel Ángel?
No, señor. Ok. Listo, gracias. Seguimos con, ¿cuáles son las multas y sanciones que para quienes no implementen el sistema de gestión de salud, de seguridad de salud en el trabajo? ¿Quién tiene esa pregunta? ¿Quién la tiene? ¿Cuál, profe? Qué pena. A ver, muchachos. ¿Cuáles son las multas y sanciones para quienes no implementen? ¿Quién la tiene? Disculpen, ¿me escuchan? Sí, señorita. ¿Podrías habilitar, por favor, la opción para compartir un material que elaboramos? Ok, Por favor. claro, claro que sí. Esto ya lo puedo escuchar. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla, la imagen? Sí, ya lo estamos viendo. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, bueno, dando respuesta a la pregunta, las sanciones por no implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para entrar en materia, tenemos que tener en cuenta el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, quien en su momento pues indicaba de manera general estas multas y estas sanciones que se aplicaban sobre la empresa. Sin embargo, aquí no se lograba especificar esos criterios que se debían tomar en cuenta para dichas sanciones. Luego llegó la Ley 1610 de 2013, donde ya otorgó como estas competencias a los inspectores de trabajo y de seguridad social para poder validar esas clausuras a las empresas o esa detención de las actividades cuando incumplían la norma. Y estos dos son los precedentes legales de las bases del decreto 472 de 2015. Ya en este decreto se habla de manera muy general, para no consumir toda la clase, establece los criterios para determinar la gravedad de estas infracciones. Aquí ya aparecen claramente definidas las situaciones por las cuales se pueden presentar estas infracciones. Específica, sí, señor. Nos va a retirar la plataforma, ya regresamos contigo, por favor. Bueno. Claro que sí.